Vamos a leer Éxodo 26:31. Éxodo 26:31. Éxodo 26:31. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios: también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, y sus capiteles de oro sobre las bases de plata. Amén. Vemos que en el Antiguo Testamento había un velo en el lugar, digamos, en el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Que estaba todo el lugar, y donde estaba el arca del pacto, había un lugar que era solamente un velo. Y le dijo Dios que lo haga de esta forma: harás de velo de azul, púrpura, carmesí y de lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines. Amén. Y para entrar a ese lugar tenía que ser el sumo sacerdote. Tenía que estar limpio. Tenía que estar impecable. Pero ¿qué separaba del lugar santo al lugar santísimo? Ese velo. Si vos cruzabas ese velo, no siendo sumo sacerdote, no limpio, dice que te quemaba o te morías instantáneamente, y te sacaban con un lazo, y solamente el sumo sacerdote iba y ofrecía en ese lugar del sacrificio para todo su pueblo. Amén. Qué hermoso es ver eso, que solamente uno podía entrar. Uno solo podía entrar al lugar santo y también al lugar santísimo. Los otros no podían entrar. Amén. Y vamos a ir a Mateo 27:32. ¿Cómo fue que solamente era para el pueblo escogido? ¿Cómo fue el tabernáculo hecho para los judíos? Solamente para ellos fue ese lugar, y solamente ellos podían, a través del sumo sacerdote, ir al lugar santísimo. No había otro, solamente ese sumo sacerdote, y tenía que estar limpio. Pero vemos la crucifixión y muerte de Jesús. Fíjense acá, hermano, que nos dice la palabra de Dios. En Mateo 27:32. Dice la palabra de Dios: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y obligaron a que le llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado
Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre. ¿A quién? A Jesús. A Jesús le dieron de beber vinagre. Cuando él llegaba, cuando él estaba cargando su cruz, y vio un hombre ahí y le dijeron: carga la cruz un poco. Vinagre mezclado con hiel. La hiel es lo más amargo que hay. Pero dice, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí su vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Eso es lo que decía el profeta y se cumplió. Se cumplió. Y sentado le guardaban allí y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos, en forma de burla. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Imagínense esta en su cabeza, imagínense la situación o lo que pasaba. Él estaba colgado sobre el madero, estaba puesto acá, el Rey de los judíos, Jesús, el Rey de los judíos. Y además de eso, se burlaban. Amén. Y el 40 dice, diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, ¿lo reedificas? Porque él había dicho, pero había sido una forma espiritual, diciendo, yo lo voy a destruir al templo, pero va a ser algo espiritual que va a ser ustedes el templo. Y fíjense lo que dice, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Y él estaba ahí. Desciende de la cruz. De esta manera, escuche bien aquí, de esta manera también los principales sacerdotes, acá estamos hablando de los principales sacerdotes levitas, los sacerdotes que iban al lugar santísimo a entregar las ofrendas a Dios. Esos fueron y le decían cosas a Jesús. ¿Qué cosa? De esta manera, 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, fueron todos a ver si realmente era el Hijo de Dios. ¿Escuchó bien? Los sumos sacerdotes, los que hacían en el lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Los fariseos, los ancianos, decían, el 42, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar.
si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrale ahora si quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Lo mismo lo injuriaban también los ladrones. Pero yo voy al punto de que los principales sacerdotes, los que presentaban holocausto, le decían estas cosas. Si realmente eres el Hijo de Dios, nosotros vamos a creer. Y estaban los principales sacerdotes, los fariseos, y también estaban los ancianos. Y Jesús, ¿para quién vino? Para los de la casa de él, dijo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no se bajó en ese momento? Yo pregunto, ¿tanto amor nos tuvo a nosotros? Porque dice acá, y a mí esta palabra, yo hoy cuando estuve preparándola me quebró, y dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros los salvó, y asimismo no se puede salvar. Si eres hijo de Israel, si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrale ahora si Él quiere, porque ha dicho. No es que Él había venido para los suyos. Cuando esta mujer samaritana agarraba y lo siguió y le dijo, no, primero le tengo que dar a mi pueblo. Y ella dice, aún los perrillos comen debajo de la mesa. Grande es tu fe. Yo digo, en ese momento, ¿por qué no hizo? Tanto nos amó a nosotros, porque nosotros era el pueblo de Israel, era el elegido para Dios. Nosotros no. En ese momento tuvo la posibilidad de agarrar y de bajarse en la cruz y de demostrarle que realmente para que creyesen, pero no lo hizo por obediencia. Por obediencia al Padre. Porque Él lo podía hacer. Pero como Él sabe el pasado y el presente y el futuro, nos veía a nosotros que nosotros íbamos a morir en delitos y pecados. ¿Cómo el Señor conoce el futuro? En esta simple palabra, porque Él dijo que Él vino para lo suyo. Yo digo, en ese momento no se pudo bajar, pero por obediencia al Padre, murió por vos, por vos, por vos, por vos, por vos, por vos y por mí. No lo hizo porque Él tenía todo el poder para poder en ese momento salvar a su pueblo. No lo hizo porque tenía amor hacia también a la gente que iba a venir. Porque nosotros sin Cristo nada podemos hacer. Estábamos destinados a vivir en la muerte espiritual. Yo digo, ¿qué se le habrá pasado por la cabeza? Porque era Dios en la persona de Jesucristo. Pero no tenía maldad, no era mezquino,
Porque él hubiese dicho, sí, me entrego y bueno, salvo al pueblo mío. Pero dijo, por los que van a venir. Cuando le dijo a los discípulos, los bendigo a ustedes y a los que van a predicarle a ustedes la palabra. Y somos nosotros, después de 22 años. 2022 años. Después de Cristo. Él se le habrá pasado por la cabeza, yo digo, me salgo de acá y libero mi pueblo. Pero nos miró a nosotros en su omnisciencia, en su omnipresencia. Nos miró, te miró a vos y me miró a mí. Y el lugar de tormento que ya estaba preparado para los ángeles, íbamos a estar nosotros. Pero tenía que haber una obra redentora que era Jesucristo. Él tuvo la posibilidad, hermano, de agarrar en la cruz y decirle, listo, yo soy el Hijo de Dios. Sí, lo soy. Demostrarle ahí, bajarse de la cruz. Pero no lo hizo. No lo hizo. Por amor, por obediencia. Por obediencia al Padre. Porque después dice 43, confío en Dios, dice uno de los sacerdotes. Líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Y era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Pero dijo no. Antes de que él estuviera en ese lugar, estuvo con la presencia de Dios y lloró gotas de sangre por cada uno de nosotros. Y el Señor lo fortaleció. Pero también en ese momento, como dice la palabra, pasa de mí esta copa, Señor. ¿Podía pasarla? Sí. Pero Él quiso hacer, hágase su voluntad, no la mía. ¿No le mueve el corazón cuando yo leí estas palabras y a mí me dije, Señor, gracias? Gracias porque realmente tú me escogiste antes. Yo estaba en los pensamientos de Dios cuando estaba en la cruz. Cuando le dijeron a Él, bájate si tú eres el Hijo de Dios. Pero Él pensó en nosotros. Envió a Pablo para que nosotros tuviéramos vida eterna. No solamente los judíos. Ustedes, yo, una insignificante cosa. Él derramó la sangre por mí. Por mí. Él dio la vida por mí y sufrió cada gota de sangre. Le pusieron hisopo, le pusieron los clavos. Yo quiero que piense lo que Jesús hizo por ustedes, lo que hizo por mí. De una vez por todas pensemos y obedezcamos como Él obedeció. Porque si Él no hubiese obedecido, nosotros estaríamos muertos todavía en delitos y pecados.
Él se hizo hombre, sufrió como hombre. Sufrió como hombre. Para que vos y yo tengamos vida eterna. Yo cuando preparé esta palabra me tocó muchísimo. Porque se le burlaron. Se le burlaron. El Dios, Rey Todopoderoso, por mí lo hizo. Por vos lo hizo. ¿No te sientes orgulloso del Señor? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Pero Él tuvo muchas oportunidades de decir, me bajo de la cruz. No quiero ir a la cruz. Pero se ofreció como ese corderito, sin mancha. Obedeció al Padre. Ahí se podía glorificar. Yo digo, ahí se podía glorificar. Se podía glorificar y decir, sí, soy el Hijo de Dios. Me levanto, azoto a todos los soldados y quedo como un rey en los judíos. Pero nosotros se puso a pensar, ¿qué pasaría de nosotros, del linaje de nosotros? ¿Qué hubiese pasado? No se hubiese extendido el reino para toda criatura. Entonces dice el 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Alí, Alí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes que en ese momento Dios se apartó de él? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Para que Él pudiera cargar el pecado tuyo, mío y de los que estamos aquí presentes. Y sufrió todo ese pecado, en la carne y en el espíritu. Y dice el 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndole una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamó a gran voz, entrego el Espíritu. Consumado es. Y ahí donde cuando Él dijo, Alí, Alí, ¿por qué me has desamparado? Ahí entraron todos los pecados de nosotros, y los futuros, y los presentes. En esa cruz derramó la sangre y esa sangre nos limpió, confesando solamente nuestros pecados. Dice el 50, más Jesús entregó el Espíritu. Ahí murió, ahí donde falleció. Ahí es donde se separó. Tuvo la muerte. Muerte significa separación.
del alma, el espíritu y el cuerpo. Y dice el 51, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo en la tierra. Tembló y las rocas se partieron. Ahí se cumplió la profecía que dijo, en 3 días rompo este templo. Porque todos tenían que ir ahí a adorarle. Y el sumo sacerdote tenía que entregar un becerro sin mancha, según el pecado que tenía que ver. Cuando dijo, mi espíritu entrego, dice que el velo donde estaba el lugar santísimo separado del lugar santo, donde iba el sumo sacerdote, donde él lo estaba mirando a Jesús, se rajó y se vino todo abajo. Y eso es algo muy importante en lo espiritual, que nos pasó a nosotros. He aquí el 51, dice, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, de la punta hasta abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. ¿Escuchó? Se abrieron los sepulcros de los otros. ¿Lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo veo en mi cabeza cuando el velo se rasgó, ese púrpura que hizo hacer con Moisés. Y ahí tenemos entrada nosotros al lugar santísimo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, acá quiere decir cristianos, que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense que un muerto que había, él murió y dio vida. En ese momento dio vida al morir él. ¿No nos va a dar vida a nosotros? Y dijo el 54, dijo, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Se asustaron, hermanos, porque realmente dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Los gentiles, el centurión. Este era el Hijo de Dios. Fueron abiertos los ojos espirituales. Amén. Estaban allí, dice el 55, muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían guiado a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Y vamos a ir a Hebreos 4:14. Dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Está diciendo, no es ese sumo sacerdote que iba al lugar santísimo a entregar
sangre ajena. Ahora tenemos el sumo sacerdote. El velo ya se rasgó hace 2000 y tantos de años. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, para que nadie diga, pero era Jesús. Él estaba en forma humana. Él pasó hambre. Él sufrió como si nos apretamos un dedo, sufrió igual que nosotros. Cuando fue a la cruz, sufrió los clavos. Sufrió cuando lo latigaron, que los latigazos el látigo era con pedazos de hierro y hueso, donde agarraba el centurión o el capitán romano ahí, soldado romano, y le hacía de esta manera. El látigo se enredaba en el cuerpo y después le hacía esto para atrás, jalaba con toda la fuerza y rasgaba la piel, los tendones, músculos. Y eso lo sufrió como hombre. Y dijo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él nos dice, acerquémonos pues confiadamente a la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, porque ya el lugar santísimo, ya el velo rojo ya se cortó, se rasgó. Y ahora lo que nosotros podemos hacer es solamente decirlo, Señor, aquí entrego mis pecados, y confesar nuestros pecados. Y Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Pero tenemos acceso gratuitamente al trono de la gracia. No hay que rezarle a ninguna virgen, no hay que rezarle a nadie, porque tenemos acceso directo con el Padre, al sumo sacerdote. No hay que ir al sacerdote y confesarse. No. Vos en lugar ya fue roto y tenés entrada al lugar santísimo. Tenemos ese lugar para ir y decirle, Señor, me duele el alma por los pecados que hago. Y Jesús te va a decir, yo lo pasé. Porque según nuestra semejanza fue tentado. Pero yo lo pude hacer, vos, mi hijo, vas a poder. Con la ayuda del Espíritu Santo que Él nos dio, vamos a poder.
vamos a poder acercarnos al trono de la gracia. Ya no está más ese sumo sacerdote de carne y hueso que él entraba al lugar santísimo. Ahora podemos entrar, sus hijos, al trono de la gracia. Ir a un lugarcito en el medio del campo donde vos estés, podés hallar el, como dice, oportuno socorro. Todos los que somos hijos tenemos eso y no lo valoramos y no lo obedecemos. Pero gracias a Dios que Él pudo obedecerle. No fue como nosotros. Nosotros somos egoístas de por naturaleza. Yo pienso, si uno de nosotros tuviéramos que morir como Él murió, me bajo y salvo a los judíos y los otros que se mueran. Y le demuestro que yo soy el Hijo de Dios. Pero nosotros, porque Él tuvo la oportunidad ahí, hermano. Tuvo la oportunidad de dejarlo en ridículo y salvar a su pueblo. Pero tenía otro pueblo, que somos nosotros. ¿No está contento con eso? Gracias a Dios que Él obedeció. Que no tienen una pizca de maldad. Vamos a ir a Mateo 11, 25. A ver si no te va a reconfortar esto. Te tenés que ir contento. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo si no es el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. ¿Qué palabra? Te escondiste las cosas de los sabios, de los entendidos, de los que se creen superior a nosotros, de los que se te creen superior a vos. Y vos decís, yo no soy nada. No, sos un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Porque Él me dijo que escondió de los sabios y de los entendidos. No que venimos del mono, que venimos del Big Bang, que venimos de la madre tierra, de un repollo y tantas pavadas más, y no leen la Biblia. Y es el libro más buscado, más odiado por los ateos. ¿Por qué no lo buscan a Gandhi? ¿Por qué no lo buscan al otro, a Confucio, a todos los otros libros que fueron grandes? Y no buscan la Biblia. Los musulmanes buscan la Biblia, odian a los cristianos. ¿Por qué? Porque está inspirado por el mismo Espíritu Santo, el creador del cielo y de la tierra. Nada más que por eso. Porque este libro tiene la vida
Porque dice la palabra las palabras son vida. Porque realmente cuando vos lees unas cosas así, cuando yo estuve leyendo y preparando la palabra de Dios en ese momento, el Señor me habló y me dijo, eso hice por vos. Eso hubiese bajado. Eso hubiese bajado. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dijo el Señor. ¿Estás cargado? Yo estaba cargado. No, que los pastores no sufrimos. Sí sufrimos, hermano. Sí sufrimos. Estaba cargado. Y el Señor me dio una palabra de consuelo. Me llamaban a comer y yo no podía dejar de llorar. Él tenía el ojo empavorado, sí. Y con esa palabra me habló. Y me dio gozo. Me dio alegría, me renovó. Me llenó del Espíritu. Porque te elegí antes de que vos nacieras. Ya ahí me eligió. Ahí ya te había elegido a vos. Ahí te había elegido a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, hermano. Es cuando te habla el Señor. Yo me pude bajar, pero te elegí a vos. Por eso no quise. Porque el mundo iba a seguir. Pero si Él no hacía eso, nosotros no teníamos vida eterna. ¿Vio lo que es la obediencia? Lo que llevó la obediencia. ¿A cuánto salvó? Y dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender a ser manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dijo el Señor. A pesar de lo que Él ya sabía que iba a pasar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para vuestras almas. ¿Escuchó? A veces no te duele el alma y vos capaz que te reís y estás, pero por dentro te partís en dos. A veces sí me pasaba, pero yo sé dónde ir. ¿Usted sabe dónde ir? Ya no está más el velo. Se rasgó el velo. Y ahora tenemos directamente al trono de la gracia. Gracias a Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Tenemos que aprender. Él nos dice que seamos mansos y seamos humildes de corazón. Y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás cargado hoy? Tal vez viniste con dolores. Capaz que no dolores carnales, dolores espirituales, dolor en tu corazón. Déjame decirte una cosa así. El Señor te reconforta. Tenés que agarrar y creerle a la palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los incrédulos. Si Él te está hablando hoy, si Él nos está hablando hoy, entregué mi vida por vos. Antes que vos nacieras, yo ya entregué mi vida. Para que vos tengas vida eterna allá arriba en los cielos. Si tenés algo en tu corazón,
Déjame que decirte que el Señor te puede consolar, te puede animar, te puede sacar lo más profundo, porque dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y los huesos y el espíritu. Donde no puede llegar, la palabra llega. El Espíritu Santo llega. Y si tenés ganas de llorar, llorale al Señor. Quebrate delante de Dios. Tal vez te falta quebrarte delante de Dios y decir: Señor, hasta aquí llego con mis fuerzas. Mira lo que tú hiciste en la cruz. Lo maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Por la obediencia tuya yo tengo entrada al reino de los cielos. Tú pudiste bajar de ahí y decirle: sí, me voy con los judíos, pero ustedes se quedan afuera. No pensó así como nosotros hubiésemos pensado. Pensó muy diferente. Ni una gota de mezquindad. A mí me partió el corazón, me partió el alma y me trajo gozo cuando preparaba esta palabra. Levantémonos, hermanos, y oremos. Oremos para que el Señor nos ministre de una manera especial. Y si tenés que llorar, llorá. Si tenemos entrada al trono de la gracia gratuitamente, Él pagó. Decile: Señor, tengo mis pecados. Confesalo, te dice el Señor en la palabra. Confesalo, Él es fiel y justo y te va a perdonar porque lo dice Él, y créele a la palabra. Porque es lo que está escrito acá. Tenéis que creerlo, porque los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y si estamos en esa incredulidad, hermano, a mí me habló de esa manera. Tal vez a vos te habló de otra manera. Pero Él tuvo la oportunidad de bajarse y irse abrazado con los judíos, porque Él vino para ellos. Pero no. Se quedó por mí. Y vos pensás un poquito que se quedó por mí. Sufrió cada latigazo por mí. Cada clavo lo sufrió por mí. Llega a la conclusión de que nos amó tanto. De tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Gracias, Señor, por esta obra tan maravillosa. Que fuiste, Señor, una persona que no había una pizca de maldad. No había una pizca de maldad. Me salvaste, Señor. Grande eres tú, Señor. ¿Cómo no partir el alma en dos? Si el Señor hace 2000 años que ya te había escogido. Hace 2000 años que ya Él le había decidido. Quebranta, Señor. Manso y humilde, Señor. Como oveja al matadero. Así fuiste. Y sufriste cada latigazo. Tenías la posibilidad de bajarte y irte con los judíos, Señor. Pero pensaste en mí.
Pensaste en toda la generación que vendría. Si a Cristo vales mucho más que todo el oro del mundo, dice el Señor en la palabra, ¿no va a estar contento vos? ¿No estás contento con eso? Obedecele. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por ser tan humilde. Señor, llena en este lugar con tu espíritu. Renueva nuestros corazones, nuestras fuerzas. Porque tú das las fuerzas al cansado, al quebrantado, al humilde. Lo digo porque está escrito en la palabra que tú inspiraste. No son mis palabras, son las tuyas. Y créelo. Porque Él murió por vos. Murió por mí. Muchos te mirarán y te dirán, no vale nada, pero el Señor dijo que todo el oro del mundo, ni todo el oro del mundo, vos sos más valioso. Porque yo sé dónde voy a ir. Voy con mi Señor allá arriba el día que yo me parta de este mundo. Porque tú ese día que te dijeron y se te burlaron, no te bajaste de la cruz como cualquier cobarde, sino que dijiste, no, van a venir otros. Y haré un pueblo, dos pueblos, uno solo. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de nosotros. De rendirle culto. De serles obedientes. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Si tú fuiste obediente, tú quieres hijos obedientes. Señor, renueva nuestro corazón. Señor, renueva nuestro espíritu, que está cansado, está fatigado, tal vez está angustiado. Pero danos un bálsamo fresco hoy, Señor. Renueva nuestra fuerza, como la de los búfalos, dice la palabra. Así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma, dice la palabra de Dios en los salmos. Él busca oradores en espíritu y en verdad. Y yo sé que ustedes son hijos de Dios. Y Él los ama, tanto que dio la vida por nosotros. Y vos decís, tanto valgo. No tengo dinero, no tengo nada. Sí, pero Él te ama. Él te ama. Porque Él lo dice en su palabra y yo lo creo. Lo creo. Porque Él se jugó por vos. Se jugó por mí. Se jugó por todo el mundo. Y quieren ocupar el lugar de Él. María, el Papa, el sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Gracias a Él tenemos entrada al trono de la gracia. Al mismo Padre podemos hablarle y decirle, Señor, hoy estoy en tu presencia a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes. Créanlo, por favor. Señor, renueva
renueva la vida. Renueva, Señor, y yo sé que tú lo puedes hacer, porque tú eres un Dios de milagro y todos los milagros que tú hiciste que están aquí, los creo.